Bienvenidos a INCAE al Día. Mi nombre es Luis Javier Sanz, soy profesor de Finanzas y Empresarialismo en INCAE y decano asociado de programas de maestría. En este tercer capítulo sobre empresas familiares vamos a hablar en particular de aquellas características que hacen que una familia sea más o menos emprendedora. ¿Sí? En este sentido, vamos a comenzar con este modelo, es el modelo de Haverson y Pistruy, que básicamente mira a dos tipos de variables. Por un lado, la perspectiva de la familia con relación al negocio. Si queremos ser una familia involucrada 100% en el día a día del negocio, o si estamos dispuestos a comportarnos más bien como un inversionista en la empresa. Y asimismo vamos a ver cuáles son los métodos estratégicos que seguimos en la empresa, diferenciando entre una estrategia gerencial, que básicamente se basa en tratar de hacer lo mejor posible con la empresa que tenemos, o si por el contrario seguimos una estrategia empresarial o emprendedora en la cual estamos tratando activamente de aprovechar nuevas oportunidades y nuevas líneas de negocio que se presenten en el ambiente. A partir de estas dos variables podemos definir entonces una matriz de 4 lados o de 4 cuadrantes, si ustedes quieren, en términos de la perspectiva de la familia. Una familia muy enfocada en el negocio tiende a moverse mucho en el plano de los problemas relevantes para la generación actual, mientras que las familias que tienen un marco mental mucho más de inversionista van entonces a potenciar más bien los problemas desde la perspectiva de transgeneracional o a través de las diferentes generaciones, tomando decisiones no solo con base en los problemas y los intereses de la generación actual, sino pensando también en las consecuencias que las decisiones que toman hoy tienen sobre las siguientes generaciones. Asimismo, en temas estratégicos, una estrategia gerencial se va a enfocar mucho más en la preservación de el negocio actual y de lo que esta generación heredó, en contraposición a una estrategia emprendedora que va a acelerar el crecimiento de la empresa o del grupo familiar lo más posible, tratando de aprovechar todas las oportunidades que se presenten en el entorno. De esta forma, entonces, vemos cómo el dominio de la familia emprendedora viene dada por este cuadrante, donde la empresa o la familia, por una parte, tiene una perspectiva o una mentalidad de inversionista con una visión de largo plazo que va a través de las generaciones, y al mismo tiempo tiene una estrategia empresarial que le permite buscar acelerar el crecimiento de la compañía. Desde esta perspectiva, entonces, la familia como inversionista, profundizando un poco en qué se requiere, nosotros postulamos que se requieren básicamente dos características fundamentales para poder considerar a una familia como que tiene una mentalidad de inversionista. En primer lugar, tiene que estar dispuesta a reinvertir recursos en la empresa y al mismo tiempo tiene que estar dispuesto, si es lo mejor para el negocio, a separar la gerencia del control. Es decir, no necesariamente tiene que ser la familia la que esté a cargo de la gerencia del negocio familiar. Para ver por qué, o profundizando un poco en esa idea, no se trata solamente de que la familia tenga una mentalidad de inversionista, sino que tenga en realidad una mentalidad de inversionista de valor. Por ejemplo, en esta matriz de 4x4 que tenemos aquí, la familia puede querer estar en la gerencia o puede conformarse con ser un inversionista y ser el dueño de la empresa, pero no necesariamente manejarlo. Y en el eje horizontal vamos a ver el dilema permanente entre reinversión de las utilidades o el pago de las mismas en dividendos. Cuando la familia, por un lado, está involucrada en el día a día del negocio y además su foco se vuelve el pago de dividendos,
podemos estar hablando de que la familia básicamente está ordeñando al negocio y en ese caso va a ser muy difícil para la empresa crecer. Mientras que, ¿verdad?, si la familia se encuentra gerenciando el día a día del negocio, pero nos movemos al rango de la reinversión, vamos a encontrar muchos conflictos familiares y ya en un segundo vamos a ampliar un poco esa perspectiva. Por otro lado, una familia que se vea más como inversionista, aún sin embargo puede tener hay diferentes tipos de inversionistas. Hay inversionistas que prefieren un flujo de liquidez constante a lo largo del tiempo, esos son inversionistas de liquidez, y eso sería una familia que, si bien se vea como inversionista y no necesariamente como gerente del negocio, también al mismo tiempo va a privilegiar el pago de dividendos. Por lo tanto, en realidad el dominio de la familia emprendedora es aquel en el cual no solo tenemos una mentalidad inversionista, sino que tenemos una mentalidad inversionista que privilegia la reinversión de utilidades y por lo tanto nos vemos como un inversionista de valor. Vamos a hacer una breve pausa y después de la misma continuaremos con este interesante tema. Bienvenidos de nuevo a INCAE al Día. Como veíamos en el segmento anterior, para considerar una familia como inversionista requeríamos la intención o los objetivos de reinvertir mucho de las utilidades para aprovechar el crecimiento y además estar dispuesto a separar gerencia de control. Sin embargo, es posible profundizar un poco más en qué significa exactamente ser una familia o tener una mentalidad de familia como inversionista. Si vemos a esta matriz, por ejemplo, donde en el eje vertical tenemos si la familia quiere estar más involucrada en la gerencia o en la propiedad de la empresa, y en el eje horizontal si está más orientada a la reinversión de utilidades o a dividendos. Entonces vemos cómo en el caso de, por ejemplo, una familia muy involucrada en la gerencia, con mucho interés en dividendos, uno podría pensar que estamos ordeñando a la empresa de muchas formas, tanto por la vía de la poca reinversión de utilidades como por la vía de salarios y privilegios que reciban los familiares que trabajan en la empresa. Sin embargo, esa misma mentalidad de la familia muy involucrada en la gerencia, combinada con una orientación a la reinversión de utilidades, puede generar potenciales conflictos familiares, como vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, exploremos un poco acá lo que significa en realidad ser una familia, tener una mentalidad de familia como inversionista, porque puede haber dos grandes tipos de inversionista. Puede haber una familia como inversionista que sin embargo privilegie dividendos y por lo tanto se le considere un inversionista de liquidez, y podemos tener asimismo una familia como inversionista que sin embargo esté dispuesto a reinvertir muchas de las utilidades generadas. Nosotros entonces creemos que la familia emprendedora es aquella que tiene que sigue una mentalidad o una estrategia de familia como inversionista de valor. Ahora, no quisiera terminar este segmento sin hablar un poco de esos potenciales conflictos familiares que mencioné anteriormente. Parte de lo que va a pasar aquí es que esa combinación de familia en el negocio significa que algunos miembros familiares, pero no necesariamente todos, se van a beneficiar de la compañía a través de salarios, de prestaciones y de muchos otros privilegios que es posible que la compañía le conceda a su gerencia. Mientras que si al mismo tiempo se están reinvirtiendo todas las utilidades para aprovechar las oportunidades de crecimiento, entonces todos aquellos miembros familiares que no trabajan en la empresa van a comenzar a resentir esta situación. Se van a ver o se van a percibir en el peor de los mundos posibles. Como no trabajan en la empresa, no se aprovechan del crecimiento de la empresa, y como la empresa no paga dividendos, ellos tampoco se ven beneficiados. Por eso entonces en ese marco vamos a observar muchísimos conflictos familiares y va a ser imposible aislar a la empresa familiar de estos conflictos. Por eso es que ese cuadrante es uno que uno debería tratar en buena medida de evitar. De esta forma terminamos este
tercer capítulo de empresas familiares, y desde ya los invitamos al siguiente capítulo de INCAE al Día, donde vamos a hablar entonces de algunas soluciones potenciales que hemos observado en la práctica para estos problemas financieros a través de las generaciones.